Hola, buenos días a todos y a todas. Para los que no me conozcáis, mi nombre es María Ayuso y soy la psicóloga de Alcer Salamanca. Bueno, con motivo del Día Mundial del Riñón, vamos a hablar hoy de algo que yo creo que es muy importante y que está muy relacionado con la enfermedad renal crónica, que es el sentido de la vida. ¿Vale? Así que vamos a comenzar. Espero que os parezca interesante esta charla. Bueno, antes de todo y antes de meternos en materia, quiero que os pongáis cómodos, que toméis lápiz y papel y que escribáis, que respondáis a esta pregunta. ¿Qué es el sentido de la vida? ¿Qué es para vosotros el sentido de la vida? Bien, ¿lo tenéis? Bueno, pues quiero que lo guardéis y que a lo largo de la presentación lo tengáis frente a vosotros. Vamos a empezar, antes de empezar, con un poquito de historia. Bueno, y para hablar del sentido de la vida tenemos que hablar inevitablemente de una persona que es Viktor Frankl. Este señor, en el año 1937, comienza a hablar de lo que hoy en día se conoce como el sentido vital. Viktor Frankl, para los que no lo conozcáis, es un psiquiatra, neurólogo y filósofo austriaco que pasó varios años de su vida en campos de concentración, entre ellos los campos de exterminio de Auschwitz y Dachau, a los que sobrevivió. Esto supondría un punto de inflexión en su vida, ya que toda su familia muere en esos campos de concentración, mueren sus padres, su hermano y su mujer. A partir de aquí, Frankl comenzaría a emerger con su obra. Bien, en el año 1959, Viktor Frankl escribe su obra más conocida, El hombre en busca del sentido, por la que recibirá varios reconocimientos y en la que afirma que el motor del hombre es el sentido. A partir de este momento, Frankl comenzaría a desarrollar todo lo que sería su paradigma teórico y fundaría su propia terapia, la logoterapia. Bien, hablemos un poco del paradigma teórico de Frankl. Frankl hablaba de la experiencia humana y que la experiencia humana se componía, como podéis ver ahí, de tres esferas muy importantes: la esfera física, la esfera mental y la esfera espiritual. Para Frankl, como subrayo ahí, la esfera espiritual era muy importante y él decía que cuando había una descompensación en esa esfera, cuando la esfera espiritual había un déficit, era cuando aparecían verdaderamente las alteraciones psicológicas. Bien, ¿qué más nos decía Viktor Frankl? Frankl nos hablaba también de la felicidad, ¿no? De este estado subjetivo, ¿no? que buscamos todos los seres humanos en la vida. Y nos decía que la felicidad también estaba formada, ¿no? Por tres grandes esferas, ¿no? Que serían la esfera de la creación, la esfera de la experiencia y la esfera de la actitud, que Frankl llamó valores, ¿no? Hablaba del valor de la creación, del valor de la experiencia y del valor de la actitud. Consiguientemente, en los siguientes años, Frankl fue desarrollando en su obra algo muy conocido, que eran los tipos de neurosis. Cuando hablamos de tipos de neurosis, de esta palabra tan psicológica, hablamos, bueno, de lo que hoy podemos englobar en ansiedad, en histeria. Hablamos un poco de toda esta sintomatología, digamos, aguda. Y Frankl hablaba de 4 tipos de neurosis, que son muy conocidas, pero sobre todo hablaba de una neurosis que es la que más nos interesa, que es la llamada neurosis noógena. La neurosis noógena, que es una palabra un poco extraña, Frankl dice que es una neurosis que surge fruto del vacío existencial, de la no satisfacción de la dimensión espiritual humana. Y la logoterapia, que ahora veremos, es la terapia específica para este tipo de neurosis.
¿Por qué empiezo con esta neurosis? Porque la neurosis noógena es la que Frank más relaciona con todo lo que supondría esa pérdida de sentido vital, ese problema con nuestro sentido vital, nuestro vacío existencial. Consiguientemente, Frank fue desarrollando otros tipos de neurosis. Hablamos de la neurosis colectiva, de la neurosis de domingo y de la neurosis de desocupación. La neurosis colectiva es aquella que afecta a un gran número de personas que comparten una cultura o que nacen en una misma época. Dentro de esta neurosis colectiva vemos 4 tipos, ¿no? Que serían el fatalismo, el fanatismo, la falta de atención al futuro y la conformidad. Posteriormente, Frank habla de otra neurosis, que es la neurosis de domingo. La neurosis de domingo es aquella neurosis que se centra en cómo las personas damos sentido a nuestra vida a través del trabajo y a través de ese ritmo frenético muchas veces que llevamos en nuestro día a día. Pero que cuando llega ese fin de semana, cuando llegan las vacaciones, la jubilación, cuando nuestro tiempo se detiene, comenzamos a ver que aparecen sentimientos de apatía, de aburrimiento, de volver otra vez a ese vacío existencial, ¿no? Y finalmente, Frank habla de la neurosis de desocupación, ¿no? Esta neurosis de desocupación sería similar un poco a la de domingo, pero prolongada durante más tiempo. Bien, con todo este paradigma teórico, con estas bases que comienza a sentar la figura de Viktor Frankl para hablar del concepto de sentido de la vida, Frank idea lo que sería su propia terapia psicológica, lo que conocemos como la logoterapia. La logoterapia, esta palabra tan extraña a simple vista, se enmarcaría dentro de lo que conocemos como el análisis existencial, y es un tipo de terapia con un marcado carácter filosófico. Recordemos que estamos a principios de los años 50, ¿no? Que la psicología comienza a verse o a iniciarse, pero con un movimiento más filosófico. Entonces, el objetivo de esta logoterapia de Frank sería ayudar a buscar ese sentido vital que perdemos cuando somos víctimas, ¿no?, de esta neurosis que Frank llama neurosis noógena. Entonces, para Frank constituye la principal motivación vital. El sentido vital para él era la principal motivación humana. Y sienta las bases, muy importantes, de lo que sería y de lo que conoceríamos como la psicología humanista. Bien, ¿por qué se caracteriza la logoterapia? Dentro de la logoterapia, Frank hablaba de 4 técnicas muy importantes, ¿no? Hablaba de la técnica del diálogo socrático, de la técnica de la confrontación, de la técnica de la intención paradójica y de la técnica de la desreflexión. Estas palabras, que pueden sonar un poco extrañas, son diversas técnicas que Frank ideó y que hizo piedras angulares dentro de su propia terapia, que es la logoterapia. El diálogo socrático es un diálogo en el que el terapeuta intenta inducir en el paciente ese punto de reflexión, ¿no? Intenta que el paciente sea el que vaya descubriendo por sí solo un poco las cosas, es decir, que vaya retomando, que le vaya volviendo a dar significado a su vida, que vaya volviendo a buscar ese sentido vital. A través de la confrontación, es decir, del cara a cara con ese paciente. A través de la intención paradójica. La intención paradójica es una técnica en la que se busca, ¿no?, muchas veces prescribir lo contrario, ¿no? Aquello que el paciente nos dice, ¿no?, es decirle o avivarle a que lo haga. Y finalmente, la desreflexión, ¿no? Como vemos, son técnicas que buscan mucho este contacto con el paciente y el trabajo, ¿no?, del propio paciente en su proceso, en su búsqueda de nuevo de ese sentido vital. Un poquito más de historia. Bien, dijimos que Viktor Frankl, no podemos no hablar de sentido vital sin hablar de Viktor Frankl, porque ha tenido grandes obras como La búsqueda del sentido. Pero Viktor Frankl formaba y sentaba las bases de un movimiento, de una corriente muy importante dentro de la psicología, que es la psicología humanista. Y dentro de la psicología humanista tenemos que empezar hablando en el año 1934 de otra gran figura, que sería Abraham Maslow. Abraham Maslow es un psicólogo estadounidense que inicia la corriente de la psicología, que se conoce como psicología humanista, siendo uno de sus principales exponentes.
Su desarrollo teórico más conocido, que seguramente nos suene y lo tengamos más interiorizado, es la llamada pirámide de las necesidades humanas, un modelo que plantea una jerarquía de necesidades. Bien, quizá con un dibujo lo enfoquemos mejor, ¿no? Bueno, como podéis ver en la pantalla, aquí aparece la llamada pirámide de las necesidades que Maslow ideó. En esta pirámide vemos una jerarquía de necesidades humanas, ¿no? Desde muy abajo podemos ver las necesidades fisiológicas. Cuando hablamos de necesidades fisiológicas, hablamos de necesidades como la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo. Toda esta formaría lo que sería la base de nuestra pirámide, según Maslow. Siguiendo y subiendo peldaños nos encontramos con la necesidad de seguridad. Dentro de esta necesidad encontramos la seguridad física, la seguridad de empleo, de recursos, la seguridad familiar, la seguridad relacionada con la salud, algo muy importante que vamos a desarrollar a lo largo de esta charla. Subiendo un poquito más nos encontraríamos con la necesidad de afiliación. Cuando hablamos de afiliación hablamos de contacto, hablamos de esa necesidad de amistad, de afecto, de intimidad social, porque nunca nos podemos olvidar que los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Somos animales sociales. Subiendo ya hacia el pico de la pirámide nos encontramos con la necesidad de reconocimiento, una necesidad muy importante que está relacionada con la confianza, con el respeto, con el éxito, ¿no? Y finalmente, en el pico más alto, vemos la necesidad de la autorrealización. Cuando hablamos de esta palabreja de autorrealización, quiere decir el trabajo en nosotros mismos, ¿no? Maslow consideraba que estas necesidades iban aumentando en complejidad, llegando hasta tal punto de encontrarnos con la última, que sería la autorrealización, donde nos encontramos pues, con aspectos como los valores, la moral, la creatividad, la falta de prejuicios, la resolución de problemas. Bien. Como bien os vengo diciendo, en esta pirámide de necesidades, Maslow hablaba de que la jerarquización de las necesidades humanas era algo necesario y algo importante, ¿no? Y hablaba de estas 5 categorías que os he expuesto, siendo las necesidades fisiológicas las que se encontraban en la base, es decir, las más básicas. Los 4 primeros niveles, es decir, las necesidades fisiológicas, las necesidades de afiliación, la de seguridad, ¿no?, se llamarían necesidades de déficit, mientras que el nivel superior, la necesidad más compleja a la que llegamos los seres humanos, la autorrealización, sería la necesidad de crecimiento, la necesidad de ser, ¿no? Y es la que llegamos a lo largo de nuestra vida. Bueno, aquí volvemos a ver un poco esta pirámide para que nos hagamos mejor esa fotografía visual, ¿no?, de lo que serían esas 5 necesidades que Maslow proponía en su pirámide, ¿no? En la base volvemos a ver esa necesidad fisiológica, subiendo la de seguridad, subiendo un poquito más a la de afiliación, subiendo hacia la de reconocimiento y finalmente hacia esa necesidad que es la de autorrealización, ¿no?, la del trabajo en nosotros mismos. Bien, dentro de esta pirámide de necesidades, Maslow lo que nos decía es que solo se atienden las necesidades superiores, es decir, las necesidades como por ejemplo la de autorrealización, cuando se han satisfecho las necesidades inferiores. Es decir, todos en la vida aspiramos a tener satisfecha esa necesidad superior, que es la autorrealización, por ejemplo, pero tenemos que tener satisfechas las anteriores para poder llegar verdaderamente a satisfacer, ¿no?, una necesidad que requiere una mayor complejidad, como es la de la autorrealización. La satisfacción de las necesidades más básicas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más complejas, es decir, de necesidades más elaboradas. Lógico, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre entonces cuando las necesidades no se satisfacen? Pues cuando, dice Maslow que cuando una necesidad no la satisfacemos, lo que ocurre es que se produce una alteración de nuestra conducta. Aparece un déficit y eso nos genera un malestar. Las únicas necesidades que nacen con el individuo son las de la base, es decir, las necesidades fisiológicas, y las demás surgen una vez que estas primeras han sido suplidas, lo que llevamos diciendo, ¿no?, a lo largo de todo este tiempo. Es decir,
El individuo nace con unas necesidades fisiológicas, el bebé nace con unas necesidades fisiológicas, que serían pues, la de la alimentación, la del sueño, ¿no? Que deben de ser suplidas. A partir de del suplir esas necesidades fisiológicas es cuando podemos ir avanzando hacia la consecución de otro tipo de necesidades que van aumentando en complejidad, ¿no? Pues por ejemplo la necesidad de afiliación, ¿no? De relacionarnos con los demás, de socializar con la gente. Bien. Y por un lado tenemos, ¿no? A Abraham Maslow dentro de este movimiento, comienza a sentar esas bases de la psicología humanista, pero por otro lado tenemos que hablar inevitablemente de otra figura muy importante que es Carl Rogers. Carl Rogers en el año 1955, junto con Maslow, es quien inicia el movimiento o el enfoque humanista dentro de la psicología. Bien, Carl Rogers era un psicólogo estadounidense que desarrolló su propio enfoque terapéutico que se conoce como terapia centrada en el cliente. Y para Carl Rogers, un estudio realizado en Estados Unidos lo situó como uno de los psicólogos más influyentes dentro de la historia, por delante de Albert Ellis y Freud. Bien. Veamos un poco el paradigma teórico, ¿no? de Carl Rogers muy brevemente. Bueno, pues cuando hablamos de Carl Rogers es inevitable o inherente que no hablemos de su terapia centrada en el cliente por la relevancia que esto ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? La terapia centrada en el cliente es una aproximación psicoterapéutica que es de las más importantes dentro de la psicología humanista. ¿Por qué es de las más importantes dentro de la psicología humanista? Porque si nos fijamos bien en el título, en la palabra en concreto cliente, con Rogers atrás queda la figura del paciente como un ser pasivo dentro de su proceso terapéutico. Aparece por primera vez la palabra cliente, donde se enfatiza esa relación de igual a igual con el terapeuta. Es decir, el paciente pasa a convertirse en un experto de su propia vida, de su propia trayectoria vital, de su propio sentido vital y de su crecimiento personal. Dentro de esta terapia centrada en el cliente, Rogers hablaba de que el terapeuta necesitaba poseer ciertas actitudes terapéuticas para desarrollarla, ¿no? Entre ellas estaba la actitud terapéutica de la empatía, la de la autenticidad, es decir, la de la honestidad, y la de la aceptación incondicional, es decir, cuando hablamos de aceptación incondicional hablamos de no juzgar, no cuestionar lo que nos dice nuestro cliente. Y Carl Rogers dejó algunas frases que a mí me parecen verdaderamente ricas, ¿no? Una de ellas era que la curiosa paradoja, decía, es que cuando me acepto como soy, cambio. Esa frase muy conocida o importante de Carl Rogers era que decía que cuando me doy cuenta que si fuera estable, que si fuera prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales. Por ese es el precio que estoy dispuesta a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. ¿Qué nos quiere decir Carl Rogers con todo, ¿no? con este párrafo? Carl Rogers nos quería decir que era inevitable, ¿no? el no vivir la vida, ¿no? Que los seres humanos somos seres dinámicos, somos seres que fluyen, que es imposible que nos mantengamos estáticos porque nos pasan cosas en nuestra vida, nos pasan sucesos vitales que van alterándola, como es, por ejemplo, en este caso puede ser el que nos diagnostiquen una enfermedad crónica. Y es inevitable porque es la vida y que Rogers lo que decía era que era el precio, ¿no? Que estaba pues, dispuesto a pagar por tener una vida verdaderamente vivida, ¿no? Verdaderamente excitante y no vivir pues, en la muerte. Bien, siguiendo con esta línea cronológica y un poquito con la historia, hablamos de Viktor Frankl como el que sienta las bases, ¿no? de este concepto de sentido vital. Hablábamos de la psicología humanista, que es una corriente muy importante dentro de todo este enfoque.
Y tenemos que hablar inevitablemente de cómo se vuelve a retomar con la figura de Irving Yalom, otra vez esa psicoterapia existencial desde la que hablaba Viktor Frankl. Irving Yalom es un psiquiatra y un psicoterapeuta americano que comenzó a descubrir que se sentía incómodo dentro de la rígida praxis de la psicoterapia, y en ese momento inició un profundo viaje existencialista y de experimentación a través de distintas formas de terapia alternativa. Es considerado uno de los principales representantes de la psicoterapia existencial en el continente americano. Ahí es poco. ¿Qué nos contaba o qué nos decía Irving Yalom? Bueno, Yalom hablaba principalmente de 4 preocupaciones existenciales, ¿no? 4 preocupaciones existenciales que rodeaban al ser humano. Estas preocupaciones tenían que ver con la muerte, con la libertad, con el aislamiento y las más importantes y la que más nos trae a nuestro tema, con la carencia de sentido vital. Irving Yalom consideraba que el carecer, el no tener un sentido vital, era una preocupación existencial muy importante. Todas estas preocupaciones eran inherentes en la vida de todos los seres humanos y muchas veces estaban disfrazadas, ¿no? Pues por ciertas distracciones en nuestro día a día. Pero no obstante, si bien las distracciones en nuestro día a día podían alejarlas, no las tapaban por completo porque seguían latentes, seguían ahí presentes. Y sí que es verdad que hay momentos en la vida, ¿no?, donde esas preocupaciones salen más a la luz, como puede volver a ser, ¿no?, el diagnóstico de una enfermedad crónica, ¿no?, donde se ponen en relevancia ciertas preocupaciones existenciales, ¿no? Pues por ejemplo, la preocupación acerca de la muerte, la carencia de sentido vital, ¿no? Vemos un poco perdido, ¿no?, ese sentido. Bien, y dentro de esta psicoterapia existencial y dentro de la obra de Yalom, realiza un documental que, bueno, que al final también os lo pongo, que es el documental que se titula La cura de Yalom. Es un documental que a mí me parece muy interesante, donde Yalom habla un poco de todo este concepto, de toda esta obra, ¿no? Habla de esas 4 preocupaciones y habla especialmente de esa carencia de sentido vital. Bien, y para acabar con este recorrido por la historia, que yo creo que es bastante importante para que podamos contextualizarnos, ¿no? El tener un marco desde donde poder trabajar con este concepto de sentido vital, tenemos que hablar de lo que es más actual hoy en día, que es la psicología positiva. ¿En qué ha desembocado todo este movimiento desde Viktor Frankl en los años 30 hasta la actualidad? Pues hablamos ahora de lo que sería el concepto de psicología positiva. ¿Qué ocurre actualmente con la psicología positiva? Bueno, pues actualmente con la psicología positiva hay mucha desinformación y muchas veces hay mucha falsa creencia, ¿no? Porque vemos la palabra positivo ahí puesta y nos pensamos, ¿no?, quizá que estamos hablando de toda esta corriente de Mr. Wonder. Y es todo lo contrario, nada más alejado de aquello. Dentro de la psicología positiva tenemos que decir que bebe, ¿no?, de esas bases sentadas por la psicología humanista, ¿no? Y de lo que trata la psicología positiva es de centrar, ¿no?, de que nos potenciemos esas fortalezas del ser humano y no las debilidades. Toma una perspectiva científica, no nos lo podemos olvidar, para estudiar lo que da valor a la vida y qué factores pueden contribuir a vivir una vida plena, ¿no? ¿Qué fortalezas tiene el ser humano? ¿En qué fortalezas nos podemos apoyar para dar sentido a nuestra vida? Tradicionalmente, ¿qué ocurría? Pues que la psicología sí que es verdad que había dedicado mucho esfuerzo a estudiar aspectos pues quizá más negativos, más patológicos del ser humano, pues la ansiedad, la depresión, el estrés, pues dejando un poco de lado quizá, ¿no?, el estudio de esos aspectos positivos, ¿no?, de esas fortalezas. No me gusta mucho utilizar la palabra positivo o negativo porque creo que tiene demasiada connotación, ¿no? Pero sí que es verdad que nos habíamos olvidado un poco de estudiar lo que son, pues bueno, qué fortalezas tenemos los seres humanos, ¿no? Somos creativos, tenemos inteligencia emocional, usamos el humor en nuestra vida, tenemos sabiduría. ¿Cuánto valoramos nuestro bienestar psicológico? ¿Somos capaces de ser resilientes? ¿No? Yo creo que la resiliencia es una palabra que viene muy a colación
aquí, ¿no? Hablando de enfermedad crónica y de enfermedad renal crónica en concreto, ¿no? Somos capaces de sobreponernos a las adversidades que nos trae la vida. La psicología positiva lo que intenta y el objetivo no es menospreciar corrientes anteriores, sino todo lo contrario, es complementarlas, es decir, sin la intención de reemplazar o ignorar esas áreas tradicionales de la psicología que también son necesarias, porque la psicología trabaja dentro para mejorar esa salud mental, trabaja con patología, trabaja con enfermedad, pero también no nos podemos olvidar de trabajar en potenciar qué cosas buenas tenemos, ¿no? Qué fortalezas tiene el ser humano. Bien, y cuando hablamos de psicología positiva tenemos que hablar de dos figuras que son muy importantes, que son Martin Seligman y Mihail Csikszentmihalyi, que tiene un apellido muy raro que os dejo que leáis mejor y así no lo pronuncio yo. Pero como veis son dos personas muy muy importantes dentro del movimiento de la psicología positiva. Bien, ahora os voy a pedir que me contestéis a esta pregunta, ¿no? ¿Qué da sentido a vuestra vida? Bien, ¿lo tenéis? ¿Lo tenéis escrito? Vale, de acuerdo. ¿Por qué introduzco, ¿no? Esta pregunta? Bueno, introduzco esta pregunta porque vamos a pasar a hablar más hacia el concepto de lo que es el sentido vital, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del sentido vital? Bueno, pues como bien os adelanto, vamos a empezar diciendo que el sentido vital no es algo estático, todo lo contrario. El sentido vital es algo dinámico, algo que se renueva constantemente a lo largo de las diferentes etapas vitales y que responde a una pregunta muy muy importante, que es la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué? El ser humano está en continuo cambio hasta el último momento de su vida. Día a día, mes a mes, año a año, la persona vive cambios a nivel biológico, psicológico y social. Te lo explico desde el principio. Contamos nuestra vida en años desde que nacemos. Sin embargo, la vida empieza más o menos 266 días antes, justo en el instante de la fecundación. Un óvulo y un espermatozoide se unen, y en ese momento se produce la combinación del ADN de uno y el ADN del otro, creando la vida de una persona única. En los siguientes 9 meses se da la transformación más grande y rápida de la persona. El cigoto unicelular del inicio comienza a dividirse en más y más células, hasta convertirse en un embrión primero y en un feto después. El feto no es un ser pasivo. Se mueve, responde a estímulos externos e internos y al final del desarrollo prenatal ya le empiezan a funcionar los sentidos. Y todo eso dentro de la tripa. Y entonces llega el día del parto. El bebé nace del vientre de su madre. Ahora fuera, aunque ya como ser autónomo, sigue siendo totalmente dependiente del adulto. Para todo. Sin un adulto, muere. Eso sí, a pesar de esa gran dependencia, el bebé nace con unas habilidades y mecanismos básicos. Te lo explico. Para empezar, nace con los 5 sentidos, inmaduros y selectivos aún, pero con los 5. Así puede recibir información del entorno. Nace también con varios reflejos, imprescindibles para sobrevivir. Succionar, buscar el pecho, agarrarse, son reflejos innatos. Además, dispone de un sistema de comunicación, uno muy potente, el llanto, para expresar que tiene hambre, le duele algo o quiere compañía. Eso quiere decir que goza también al menos de una emoción, la angustia, que le lleva a pedir ayuda cuando la necesita. Y algo importantísimo, nace con curiosidad por el mundo que le rodea. Bueno, pues a partir del primer día de vida, gracias a la ayuda del adulto y las interacciones con él, estos recursos básicos se van haciendo más y más complejos. Ya verás. Los sentidos se desarrollan y maduran rápido. La vista tarda un poquito más. Los reflejos dan paso a movimientos intencionados y habilidades motoras nuevas. Hacia los 6 meses consigue desplazarse de alguna manera, gateando o caminando sobre sus nalgas. Y al año la mayoría consiguen andar. Esto les abre un mundo. Ahora pueden explorar el entorno como les plazca. Surgen en pocas semanas las 5 emociones básicas: miedo, ira, felicidad, tristeza y sorpresa. Y luego las más complejas, como culpa, vergüenza u orgullo. La comunicación también se hace más elaborada. Primero a través de ruidos y gestos y luego a través de las primeras palabras. Y en esta época el niño desarrolla el apego,
¿Te suena? El niño se apega al adulto que le dedica horas, le cuida y le da cariño, su padre o su madre normalmente. Es decir, establece con él un lazo afectivo que será de crucial importancia, ya que un buen apego le permitirá desarrollarse social y emocionalmente con normalidad. Cuando el niño cumple 2 años, aprende a hablar, seguramente la tarea intelectual más complicada que tenemos que abordar. Un salto cualitativo en el desarrollo, ya que modifica la forma de relacionarnos con el mundo y de entenderlo. Y de esa forma, entra en la llamada infancia, que durará hasta los 6 años. Piensa en un niño de esa edad. ¿Qué está haciendo? Jugar. Y es que a esta edad se pasa todo el día jugando. Es inagotable. Que haga esto es crucial. Luego te lo explico. Déjame que te cuente antes que a lo largo de estos años el niño mejora de forma espectacular su habilidad motora. Corre, salta, trepa y también el lenguaje. A los 6 años conoce ya 10.000 palabras. Por otro lado, sus capacidades mentales se están desarrollando. Hacia los 3 años ya se identifica como niño o niña. Cada vez es más maduro. Pero pasa una cosa, que su forma de pensar es todavía subjetiva e imaginativa. Por eso deja al adulto sorprendido con sus cosas. Es como si tuviera un pensamiento prelógico. Si a un niño de esta edad le enseñas estas 2 bolas de plastilina y le preguntas dónde hay más materia, te dirá que en las 2 por igual. Si luego haces esto delante de sus ojos y se lo vuelves a preguntar, dirá que ahora aquí. ¡Qué gracioso! El niño se está haciendo cada vez más autónomo de sus padres. Poco a poco hace más cosas solo. Esto es buenísimo para que vaya ganando autoconfianza. Eso sí, a los padres les da más trabajo, porque tienen que supervisarle todo el rato y ponerle límites. Esto se puede, esto no, esto es peligroso, esto está mal. Se empieza a ejercer sobre el niño un estilo educativo particular, y ese estilo educativo va marcando también su desarrollo socioemocional. Ya ves, todo influye en el desarrollo. ¿Te acuerdas de lo del juego? Piensa en diferentes juegos y fíjate. Mientras juega, el niño desarrolla su cuerpo, desarrolla su mente y desarrolla sus habilidades sociales y morales. Es un entrenamiento para aprender a vivir cada vez mejor en el mundo. Seguimos. Hacia los 7 años ya va al colegio, y esto trae cambios. El niño ansía aprender cosas nuevas, sigue con esa curiosidad por el mundo. Además, empieza a controlar esa imaginación desbordante de años atrás, y se vuelve lógico. Ahora ya no le engañamos con el juego de la plastilina. En la escuela, pero también fuera de ella, va adquiriendo más y más conocimientos y aprende a leer y a escribir. Y también conceptos matemáticos. Cada vez saben más de todo. Por otro lado, en estos años sigue creciendo, pero lo hace más lentamente. Que sea así está bien para que pueda mejorar sus habilidades motoras. Así que a esta edad ya puede hacer casi cualquier actividad. Los nuevos conocimientos y habilidades motoras le vienen bien para enfrentarse al mundo, ya que cada vez es más independiente. Y ahora que va al colegio, su mundo social se expande. Pero pasa una cosa importante, se encuentra con niños de su edad. Estos ya no se van a adaptar a él como los adultos, con ellos tiene que aprender a ajustarse, ya que están todos al mismo nivel. Pero esto es genial para su crecimiento social. Durante esta época, de primeras, la situación ha sido perfecta. Piensan que sus padres les ayudan, que los profesores son justos y los amigos leales. Guay. Por eso son generalmente años tan felices. La cosa igual se tuerce un poco a partir de ahora. Y es que llega la adolescencia. Empieza el camino de niño a adulto, la época más difícil y estresante del proceso vital. ¿Por qué? Te lo cuento ahora. Para empezar, la pubertad. Algunas hormonas empiezan a trabajar y se produce un cambio físico espectacular. Sale vello, crecen los pechos y los genitales, cambia la voz. Pero es que encima ocurre la maduración sexual. Las chicas tienen su primera menstruación y los chicos su primera eyaculación. Potencialmente pueden ser padres. Muchos cambios en poco tiempo. Bueno, pues el adolescente emprende ahora, y con este nuevo cuerpo cambiante, un proceso de autodefinición. ¿Quién soy yo? Y todo ello para desarrollar su propia identidad. Es un proceso complicado y en ocasiones conflictivo, porque, para decidir quién soy, necesito sentirme independiente. Eso les lleva a alejarse de sus padres tanto físicamente como de sus normas y consejos, y los choques con ellos son inevitables. Entre padres y adolescentes hay conflictos. El adolescente, por tanto, pasa más tiempo con sus amigos, que le escuchan más, que con los padres, que les dicen qué tienen que hacer. Los amigos son fuente de apoyo y de información, y además compañeros de todo tipo de experiencias, la mayoría divertidas y enriquecedoras. También se despierta el deseo sexual, y se dan las primeras experiencias sexuales. ¿Y su desarrollo mental? Bueno, pues su pensamiento ha dejado de ser concreto y ahora se ha convertido en abstracto y formal.
Ahora puede hacer deducciones y pensar de forma hipotética. Y así, al final de este periodo, logra obtener una identidad sexual, moral, política y religiosa. Ya está preparado para saltar a la vida adulta. La edad adulta se inicia con las habilidades intelectuales y físicas plenas. El cuerpo es fuerte y resistente, por tanto, es una etapa de gran actividad física e intelectual. Así que es el momento de encontrar la realización personal. ¿De qué forma? Por un lado, va a buscar una profesión y desarrollarse en el trabajo. Y ¡hala! ¡A trabajar! Por otro lado, empieza la búsqueda de relaciones más íntimas, una pareja, para compartir metas y que sea un apoyo en la vida. Bueno, y también para la satisfacción sexual. En este sentido, pueden ocurrir varias cosas. Puede comenzar una convivencia con la pareja, puede decidir tener hijos y consolidar una familia, puede separarse y tener nuevas parejas, o continuar la vida sin un compromiso con nadie. La persona sigue cumpliendo años mientras vive de pleno su vida laboral y familiar. Sin embargo, atención, comienza el deterioro físico. A partir de los 40, se va perdiendo capacidad auditiva y visual. Los huesos pierden fortaleza y salen arrugas y canas. Consejo sanitario: fumar, beber y consumir drogas afecta negativamente en el envejecimiento. Estos cambios le hacen pensar de diferente forma. En lugar de ver los años que lleva vividos, empieza a pensar en los que le quedan por vivir. Es momento de echar un vistazo hacia el pasado y reflexionar acerca de los logros y metas que quedan por cumplir. Esto lleva a dos caminos: a revivir una especie de segunda adolescencia e intentar vivir todo aquello que no ha hecho, o al ver que nuevas generaciones van abriendo camino, a guiar, formar a los jóvenes. Hacia los 50 años, un hito importante: la menopausia en la mujer, deja de ovular, y la andropausia en el hombre, menos fertilidad y erección. Además, se produce el llamado nido vacío. Los hijos salen de casa para hacer su vida. La pareja vuelve a vivir sola. Alrededor de los 65 años, la persona se jubila. A partir de entonces, gana mucho tiempo libre, pero se pierden funciones y un rol, y eso obliga a adaptarse al nuevo estilo de vida. Muchos siguen activos durante varios años a través de actividades de ocio, cuidado de nietos, trabajos para la comunidad. Eso sí, progresivamente se va produciendo un deterioro en todas las funciones físicas y mentales. Y algo muy triste, empieza a perder seres queridos. La pareja y los amigos van muriendo. Todo ello puede hacer que la persona viva cada vez más aislada. El deterioro físico avanza y surgen las enfermedades. La persona es cada vez menos activa y más dependiente. En esta última etapa toca reflexionar sobre su vida, poder llegar a la conclusión que ha merecido la pena vivir y que su vida ha tenido una razón de ser le ayuda a aceptar la muerte, algo inevitable que está a punto de llegar. Y de esa forma se aproxima el final. En un momento dado, las actividades vitales del organismo dejan de funcionar, el corazón deja de latir, la persona muere. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Yo creo que es un vídeo muy interesante, ¿no? Además muy ilustrativo, en el que podemos ver perfectamente esas etapas vitales por las que va pasando la persona, ¿no? El ser humano, y cómo en cada una de esas etapas vitales van entrando en juego, ¿no? Van cogiendo importancia diferentes aspectos, ¿no? Diferentes aspectos que, bueno, que están muy relacionados también con este concepto del que hablamos hoy, ¿no? Del sentido vital. Bien, entonces vamos a sumergirnos, ¿no? Ya de lleno en qué es esto del sentido vital. Bien, pues ahora lo que quiero que hagáis es en esta pequeña libretita donde hemos ido anotando diferentes preguntas o diferentes respuestas a las preguntas que nos hemos ido haciendo durante toda la charla, es que anotéis qué valores os definen, ¿no? ¿Qué valores me definirían a mí? No tiene por qué ser nada meditado o nada trabajado. Puede ser algo que se nos venga a la cabeza, ¿no? Que tengamos en mente, ¿no? Para responder a esta pregunta. Bien. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenéis? Vamos a seguir entonces. Bueno, ¿qué es esto de los valores, ¿no? ¿Por qué traigo este concepto para hablar de sentido vital? Bueno, porque yo creo que es algo que está muy, muy relacionado, ¿no? con el sentido vital, como veremos.
¿Qué son los valores? Bueno, pues los valores, como os pongo ahí, son los principios, las virtudes o las cualidades que nos caracterizan, que caracterizan a una persona, a una acción o a un objeto, y que se consideran típicamente positivos o de gran relevancia, de gran importancia para el grupo social. ¿Qué ocurre con estos valores? Pues estos valores guían nuestra manera de pensar, nuestra manera de fijarnos objetivos. Son una parte fundamental y son una parte necesaria de nuestra existencia y van muy de la mano de los derechos humanos. Bien, cuando hablamos de valores tenemos que hablar inherentemente de los tipos de valores, ¿no? Como veis, hay muchísimos tipos de valores. Entre ellos nos encontramos con los valores personales, los valores éticos, los valores religiosos, los estéticos, valores laborales, valores familiares, materiales, políticos y sociales. Bien, si hacemos una fotografía a esta pantalla, podemos ver cómo esos valores, esos tipos de valores, ¿no?, están muy relacionados, algunos, con contextos donde la persona se mueve, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel político. Otros, en cambio, como los valores estéticos o los valores materiales, están más relacionados con relaciones más bien con un objeto, ¿no? Pues cuando hablamos de valores materiales, ¿qué cosas, ¿no?, son importantes para nosotros, ¿no? Cuando hablamos de valores estéticos, ¿qué cosas a nivel pues físico, de imagen, son importantes para la persona? Bien, una vez que tenemos situado el concepto de valores, y hemos visto un poco todos estos tipos de valores, los valores personales, que vemos que están prácticamente en todos los ámbitos, en todos los contextos de la vida. Vemos los valores laborales, que se ponen en jaque, ¿no?, en el contexto profesional, en el contexto de trabajo, ¿no? Como son unos valores también muy importantes para la persona, ¿no?, porque esa parte laboral es una parte fundamental dentro de la autorrealización de las personas. Hablamos también de los valores religiosos, ¿no?, cómo influyen, ¿no?, esas creencias en la vida de las personas. Hablamos de los valores sociales, muy activados, pues bueno, cuando estamos en los entornos de socialización principales, ¿no?, cuando hacemos actividades, cuando nos relacionamos con otras personas. Y así podríamos seguir. Bien, una vez que hemos trabajado o que hemos visto un poco este concepto de valores, ahora quiero que en este pequeño cuaderno de anotaciones volvamos a dar respuesta a otra pregunta, ¿no?, que sería: ¿cuáles son tus roles? Bien, ¿lo tenéis? Vamos entonces. Bueno, un poco como con los valores, vamos a definir, ¿no?, qué es esto de los roles, ¿no? ¿Qué entendemos por rol? Bueno, pues los roles son papeles, son funciones, pues que alguien o algo representamos o desempeñamos, bien por voluntad propia o bien por imposición dentro de la sociedad. ¿Qué son los roles? Los roles son creaciones sociales, es decir, los roles se van creando a lo largo de nuestra vida. Se activan en diferentes entornos, en diferentes contextos, como la familia, la educación, la religión, la política. Y los roles, algo muy importante que los caracteriza, es que son dinámicos, que van cambiando a lo largo de la vida, que van aumentando o que van disminuyendo. Y van formando algo muy importante de la persona, que es su identidad. Bien, estos roles los desempeñamos principalmente dentro de diferentes grupos sociales, es decir, por ejemplo, como podéis ver, dentro de un equipo, por ejemplo, el rol de defensa, el rol de delantero, el rol de base o el rol de alero. Pero dentro de la familia desempeñamos otro tipo de roles totalmente diferentes, el rol de padre, el rol de madre o el rol de hermano. Es decir, los roles se van construyendo y se van adaptando. ¿Qué
¿Qué ocurre con estos roles? Que muchas veces diversas fuentes, es decir, diversos factores estresantes, pueden causar lo que se conocen como problemas de rol. ¿Cuáles pueden ser estos problemas de rol? Pues los que veis ahí, ¿no? Puede haber o nos podemos encontrar con una ambigüedad de rol. Cuando hablamos de ambigüedad, hablamos de que nos encontramos con un rol poco definido, ¿no? Hablamos que hay una disonancia, ¿no? Una ambivalencia, ¿no? con ese rol que ejercemos, que no lo tenemos lo suficientemente claro. Pueden surgir también conflictos de roles, es decir, roles que estén contrapuestos, es decir, que estén enfrentados, ¿no? Que desempeñemos roles muy diferentes, ¿no? Y que estén un poco enfrentados entre sí. Podemos tener también un problema de rol cuando hablamos de roles pobres, es decir, este problema sucede cuando el sujeto siente o la persona siente que puede dar mucho más de ella misma dentro de ese papel o dentro de esa función que tiene o que le ha sido adjudicada. Otro problema importante dentro de los problemas de rol es la sobrecarga de rol, es decir, cuando ese rol está demasiado saturado, ¿no? Y muchas veces, pues puede ser agotador el afrontar o el tener ese papel dentro de según qué contextos, ¿no? Y finalmente tenemos los roles adjudicados, el problema de roles adjudicados. Cuando hablamos de roles adjudicados son los problemas relacionados con tener que adaptarnos a un rol que ya nos viene impuesto, es decir, nos viene impuesto de una manera previa, de una manera anterior, sin tener nosotros la posibilidad de poder decidir si queremos o no adoptar ese rol, ¿no? Y dentro de estos roles adjudicados, podemos ver un poco ese rol, ¿no? que tenemos que entra de lleno en nuestra vida cuando nos diagnostican una enfermedad crónica, ¿no? Que es ese rol pues, de enfermo renal crónico, ¿no? Que es una parte ahora que ha pasado a formar parte de nuestra vida y que también nos define, aparte de otros muchos roles, pero ha entrado en juego, ha entrado en jaque ese nuevo rol. Bien, continuando con el concepto de sentido vital, ahora os pido que volvamos a anotar en ese pequeño cuaderno de viaje, más bien, ¿qué metas tienes en la vida? Que respondamos a esta pregunta, ¿qué metas tenemos en la vida? Bien, ¿lo tenéis? ¿Lo tenéis más o menos anotado? Vamos entonces a ver qué es esto de las metas, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de las metas, hablamos de aquello que esperamos obtener o alcanzar a través de un medio. Lógico, ¿no? Es decir, la meta es ese punto de llegada, ¿no? Y aquello que nosotros queremos conseguir utilizando unos medios para ello. Las metas son muy importantes para el ser humano, ya que motivan y guían sus actos. Es decir, las personas buscan y crean sus propias metas mediante la toma de decisiones. Es decir, vuelve a ser otro concepto dinámico. Están enfocadas hacia el futuro, ¿no? Y tienen un fuerte componente motivacional, es decir, nos mueven a la acción, energizan al ser humano, le llevan a realizar diferentes acciones pues, para conseguirlas. Bien, ¿qué características dentro de las metas tenemos que hablar de las características que debe de tener una buena meta, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de las características de las metas? Porque cuando nos ponemos metas que pueden ser inalcanzables, aparecen emociones como la frustración. Entonces es importante plantearnos metas, ¿no? Es fundamental que los seres humanos tengamos metas, pero metas que cumplan ciertas características, es decir, metas saludables, es decir, metas que sean alcanzables, que sean observables, es decir, que nosotros podamos ver esa meta, metas que nos las planteamos en un tiempo finito, es decir, que tengan un tiempo acotado, ¿no? Que no sea algo que lo dejemos en el aire. También es importante que esas metas sean graduales, es decir, que podamos ir consiguiéndolas, es decir, que podamos ir poniendo esos pasos a través de unos medios de una forma gradual.
que sean claras, es fundamental plantearnos metas bien definidas, ¿no? Que no sean ambiguas. Y sobre todo que tengan en cuenta las diferencias individuales de cada uno y de cada persona. Tienen que ser adaptadas, es decir, adaptadas a la persona. Bien, y nadando dentro de este concepto, pasamos al último punto, ¿no? Importante, ¿no? Que sería, ¿cuál es tu proyecto vital? Dentro de ese cuaderno en el que vamos anotando, quiero que respondamos a esta última pregunta relacionada con el proyecto vital. ¿Cuál sería vuestro proyecto vital? ¿Lo tenéis? Parece un poco más complejo, ¿verdad? Pero bueno, a continuación vamos a ver qué es esto de los proyectos vitales o del proyecto vital. Bueno, pues los proyectos vitales no son más que los planes, pero unos planes fundamentales para la existencia del ser humano, ¿no? En su elaboración deben considerarse muchísimas variables, pues por ejemplo como necesidades u objetivos, ¿no? Nos suena, ¿no? el concepto de necesidad. Variables, pues por ejemplo, como los valores, variables, por ejemplo, como las metas, es decir, debemos de considerar diferentes variables, ¿no? Que pueden coincidir o no con las expectativas que el entorno tiene. Un proyecto de vida es algo que está en construcción permanente, es decir, volvemos otra vez con el concepto de dinamismo, es algo que va cambiando, que no se mantiene estático, que cambia a lo largo de la vida y que se va adaptando al ciclo vital. Pero, como con el concepto anterior de meta, los proyectos vitales movilizan, energizan a la persona, lo movilizan hacia la acción. Bien, ¿por qué es útil, ¿no? Cuando hablamos de proyecto vital nos puede sonar como un poco, ¿no?, lejano o quizá un poco ambiguo, ¿no? Pero ¿por qué es útil el tener un proyecto vital? Bueno, pues porque el proyecto vital da de lleno, ¿no?, en una de las necesidades elementales del ser humano y de la que ya nos hablaba Maslow, ¿no?, que es la necesidad de la autorrealización. Una necesidad de las más complejas, de las más elaboradas, la que se sitúa en ese pico de esa pirámide, pero que es muy importante para el ser humano, porque nos ayuda, porque fomenta la construcción de nuestra propia identidad, porque potencia nuestra motivación intrínseca, porque promueve a algo muy importante, que es el autoconocimiento, es decir, el saber, ¿no?, qué cosas queremos, qué cosas no queremos, qué cosas nos hacen bien, qué cosas nos hacen mal. Y porque sobre todo nos ayuda a organizar, ¿no?, nos ayuda a identificar cuáles son nuestras necesidades. Bien, entonces llegamos un poco al final, ¿no?, de este viaje por el concepto de sentido vital y podemos hacer, ¿no?, pues una pequeña diapositiva, ¿no?, de resumen y de conclusión. Si volvemos otra vez a esa pregunta que os planteaba al principio, ¿qué es el sentido vital?, y hacemos un repaso a lo que hemos escrito, coincide con estos conceptos que veis ahí reflejados, coincide lo que habéis puesto con algo de todo esto, ¿lo podéis identificar? Bueno, pues el sentido vital no es más que algo que bebe de muchas otras partes importantes, ¿no? El sentido vital lo conforman los valores, lo conforman las metas de la persona, lo conforman nuestros roles y lo conforman nuestros proyectos vitales. Y como veis en esta rueda que os pongo, es algo que está continuamente retroalimentándose unos a otros, continuamente en movimiento y continuamente en cambio dentro de nuestro ciclo vital. Bien, entonces, ¿qué ocurre con nuestro sentido vital, ¿no? ¿Qué ocurre con ese sentido vital cuando impacta una enfermedad crónica como es la enfermedad renal? Bueno, pues como os pongo ahí, ¿no?,
esa enfermedad renal y ese sentido vital, ¿cómo se llevan, ¿no? ¿Qué relación tienen? Pues yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Como podéis ver ahí, es como si de una bomba se tratase, hace como un boom, ¿no? Hace como un boom, eclosiona, estalla. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de una enfermedad crónica y más, pues en concreto como es la enfermedad renal, lo primero que nos produce es un colapso emocional, ¿no? Es un colapso emocional porque decimos, ostras, nos quedamos, pues como en shock, tenemos que ir procesando todo esto. Y inherentemente lo que se produce es una pérdida del sentido vital, ¿no? Vemos cómo esas dos partes eclosionan, se confrontan y estallan, ¿no? Vemos dinamitado nuestro sentido vital, lo vemos perdido. Bien, cuando hablamos de ese colapso emocional que se produce ante el diagnóstico de una enfermedad crónica, como es la enfermedad renal en este caso, tenemos que decir que, este colapso es muy similar al colapso que se puede producir dentro de un contexto de duelo. ¿Por qué? Porque, no deja de ser una pérdida de nuestra salud, ¿no? Y esa pérdida de nuestra salud nos está generando un estrés y nos está generando un impacto en nosotros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese colapso emocional, tenemos que hablar de una serie de etapas, ¿no? De una serie de fases por las que todas las personas solemos pasar, ¿no? Que sería una primera fase de negación, ¿no? Precedida a esa fase no de shock, quizá, que puede ser común. Sí que es verdad que son fases que se van adaptando a las personas, o que no todas las personas tienen que pasar por todas las fases, o no todas las fases tienen que existir en la persona. Pero sí que es verdad que el orden iría un poco como os muestro en la presentación, ¿no? En un primer lugar lo que ocurre es la negación, ¿no? Es un poco el negar esa realidad, ¿no? Los seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no?, de autoprotegernos, ¿no? Muchas veces de evitar ese dolor y ese daño, porque es algo que es innato, ¿no? En la especie humana y como animales que somos, animales racionales, pero animales, queremos evitar a toda costa ese daño, ¿no? Y ese sufrimiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es negarlo. ¿Qué ocurre? Que a lo largo del tiempo van apareciendo las emociones, ¿no? Van apareciendo diferentes sentimientos encontrados. Y una emoción muy, muy prevalente es la ira, ¿no? Es la ira, es el enfado, ¿no? Es el porque a mí, es el no lo entiendo, ¿no? Nos sentimos muy, muy, muy vulnerables. Poco a poco, cuando va transcurriendo el tiempo, entramos en otra fase, ¿no? Que es en una fase, ¿no?, de negociación, ¿no? Intentamos decir, a ver si sí que tengo, ¿no?, este diagnóstico, pero quizá con esto pueda ya curarme o pueda no tenerlo. Intentamos como reducir ese malestar, ¿no? Intentando pues un poco negociar, ¿no?, con esa situación. Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta y van apareciendo y van emergiendo otro tipo de emociones, entre ellas la tristeza, ¿no? Porque nos vamos siendo conscientes, vamos tomando más conciencia de nuestra situación actual, ¿no? Y puede ser una tristeza, que puede ser algo normal, una reacción normal ante la situación, pero cuando esa tristeza comienza a volverse disfuncional, comienza a volverse, se nos comienza como a encallar ahí, aparece la depresión, ¿no? Esa fase en la que caemos en picado, en la que nos damos cuenta, ¿no?, de la realidad en la que estamos, ¿no? En que tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Porque ahora mismo estamos, digamos como en un lugar muy oscuro, en una especie de pozo en el que no sabemos muy bien por dónde tirar. Finalmente, en ese colapso emocional nos encontramos con la última fase, que es una fase, ¿no?, que lleva su tiempo, que a medida que vamos pasando aparece, ¿no?, que es la aceptación, ¿no? La aceptación, yo siempre digo que es como esa pequeña luz, esa pequeña linterna que nos echan a ese pozo en el que nos encontramos, ¿no?, y con la que nos va ayudando a tomar perspectiva, ¿no?, a ver esta situación en la que nos encontramos, pero de otra manera, ¿no?, a ver el vaso medio lleno en vez
en vez de medio vacío, ¿no? Y que esta aceptación muchas veces no la podemos ver por nosotros mismos y necesitamos pues ayuda de profesionales, como es en este caso el apoyo psicológico. Bien, entonces, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué ocurre, ¿no? Cuando impacta, ¿no? esa enfermedad renal crónica en nuestras vidas, ¿no? Aparte de ese colapso emocional, como bien veíamos en la primera diapositiva, del otro lado tenemos esa pérdida del sentido vital, ¿no? Que es por lo que estamos hoy aquí hablando y debatiendo, ¿no? Empiezan a confrontarse, ¿no? Ante ese diagnóstico de esa enfermedad renal, ante ese colapso emocional. De la mano va esa pérdida, ¿no? del sentido vital, ¿no? Chocan, ¿no? De repente y eclosiona todo eso. ¿Qué ocurre cuando hablamos de pérdida del sentido vital? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Pues lo que ocurre es que esas prioridades, esos roles, esos valores, todos esos conceptos que hemos visto que forman parte del sentido vital, cambian, se desplazan, desaparecen algunos u otros se ocultan y aparece algo muy importante que es la vulnerabilidad, ¿no? Aparece esa percepción de sentirnos vulnerables, ¿no? De sentirnos indefensos, ¿no? ante este diagnóstico. Aparecen otros aspectos importantes como son el trauma, por ser una noticia con una relevancia importante, ¿no? Pues porque bueno, aparece esa parte, ¿no? Que decíamos de pérdida de la salud y eso es algo que supone un trauma para la persona. Aparecen emociones y luego trastornos muy prevalentes y muy comórbidos dentro de la población renal, como son la depresión y como son la ansiedad, ¿no? Porque vemos que nuestro sentido vital se ha dinamitado, se ha difuminado y nos está, ¿no? Llegando y tomando de lleno estas nuevas emociones, ¿no? Estas emociones, pues bueno, un tanto desagradables, como son la tristeza, que se pueda llegar a convertir en una depresión, ese nerviosismo, esa ansiedad que se pueda llegar a cronificar en un trastorno como es la ansiedad. Bien. Entonces, tomándonos un poco de visión de todo este concepto, ¿no? De todo este esquema, como veíamos antes, ¿qué ocurre, ¿no? Con este esquema que vemos en la pantalla cuando impacta esa enfermedad renal crónica? Bueno, pues vemos que todas las partes de ese concepto, de ese sentido vital, se mueven, se desplazan, cambian, ¿no? Es lo que estábamos hablando un poco. Perdemos y ganamos nuevos roles, ¿no? Perdemos a lo mejor roles, ¿no? Dentro del trabajo, ¿no? Ese rol quizá lo podamos perder y ganamos además otro rol, ¿no? Que es un poco ese rol de enfermo renal crónico. Pasa a formar parte de nuestra vida. Nuestros valores, nuestras prioridades cambian, nuestras metas se modifican y nuestro proyecto de vida inherentemente se transforma, porque hemos dicho que ese proyecto vital bebía, ¿no? Además de todo lo anterior, ¿no? En él se recogían aspectos como nuestros valores, nuestros roles, nuestras metas. Entonces, cuando impacta esa enfermedad renal, todo eso se desplaza, ¿no? Y muchas veces se dinamita, se pierde y tenemos que volver a irlo encajando. Es decir, lo que pongo ahí abajo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en un proceso que nos puede llevar más o menos tiempo? ¿No? Es recolocarlo, reorganizarlo, darle un nuevo sentido, darle un nuevo significado a nuestra vida, a nuestro sentido vital. Pero ¿qué ocurre? Que esto muchas veces no es fácil. Hay personas que nos puede llevar más tiempo, a otros menos, pero muchas veces necesitamos, como bien os pongo ahí, del apoyo psicológico. Ahí es donde entramos nosotros, la figura del profesional de la psicología. Muchas veces necesitamos esa guía, ¿no? Porque solos no somos capaces, ¿no? De poder organizar esa maraña de sentimientos, de poder colocar nuestra tristeza, nuestra ira, nuestro enfado y de poder, ¿no? Quitar esa nube que ha entrado en nuestra mente de confusión, donde vemos que
que no tenemos un sentido, que nuestro sentido en la vida está perdido muchas veces. ¿Sí? Bueno, y un poco ya enfocado a la conclusión de esta pequeña charla, ¿no?, acerca de la enfermedad renal y el sentido vital, y además me parece algo de actualidad. Sí que quería dejaros con 2 pequeños vídeos que son muy cortitos, que están relacionados, ¿no?, un poco con la enfermedad crónica, ¿no? En este caso no con la enfermedad renal, porque bueno, pues por desgracia hay menos visibilidad, pero sí que es cierto que una persona, bueno, que recientemente ha fallecido, que es Pau Donés, yo creo que hizo una labor muy importante, que es que dio visibilidad, ¿no?, a lo que sería, bueno, las fases o las etapas de una enfermedad crónica, incluso hasta el final de su vida, ¿no?, donde yo creo que en el final de la vida se pone en relevancia, ¿no?, hacemos como una especie de resumen, ¿no?, de lo que ha sido nuestra vida, ¿no?, de lo que el sentido que le hemos dado, ¿no?, qué sentido vital ha tenido, ¿no? Y en estos vídeos vamos a ver, pues bueno, el tráiler, ¿no?, de un documental que bueno, que os lo recomiendo ahora al final, que es el documental Eso que tú me das, que le hace Jordi Évole a Pau Donés, que es un documental maravilloso, donde vemos a Pau Donés hablar un poco de todo esto, de todas estas cosas existenciales, ¿no?, un poco de ese sentido que él fue dándole a su vida cuando se entera que le diagnostican una enfermedad bueno, crónica, como en este caso fue un cáncer. Y yo creo que es maravilloso. Entonces, bueno, os dejo para que veáis el pequeño tráiler y luego un trocito de la entrevista donde se proyecta y se ve proyectada la imagen, ¿no?, de Pau en sus últimos días, ¿no?, cuando ya estaba bueno, muy deteriorado, y yo creo que es algo maravilloso porque nos ayuda a normalizar, ¿no?, a dar visibilidad a las enfermedades crónicas, ¿no?, y a sobre todo quitar estigma y a quitar prejuicios, ¿no? La vida. Igual tengo más miedo yo que tú en esta charla. Tú no tienes miedo. ¿A qué? ¿Qué os ha parecido? Bueno, yo creo que es algo bueno, muy ilustrador, ¿no? O sea, que nos ayuda, bueno, pues a ver, ¿no?, y sobre todo a aprender, ¿no?, a cómo el poder tomar este enfoque de cara, pues, a un diagnóstico de una enfermedad crónica. Bueno, y un poco para cerrar toda esta charla acerca de la enfermedad renal y el sentido vital, quiero que hagamos un cierre y que sea un cierre lo más, bueno, un poquito práctico, ¿no?, para que nos lo llevemos para nosotros, ¿no? En este cierre lo que vamos a hacer, ¿no?, es lo que voy a proyectar, es un pequeño podcast, es decir, es un audio, ¿no?, en el que vamos a hacer bueno, un ejercicio que es muy sencillo, que es un ejercicio que dura 8 minutos y es un ejercicio de relajación con visualización, pero una visualización muy relacionada con esa conexión con nuestro sentido vital. Así que espero que os guste. Hola, ¿qué tal estás? Espero que la visualización del árbol de la semana pasada te haya ayudado a sentirte más fuerte y resiliente. Por si todavía no me conoces, yo soy Dafne Cataluña y esta semana haremos un ejercicio para fomentar tu sentido vital. Lo haremos de la mano de una visualización que ha sido adaptada por Eva Gerber para el curso de experto en psicología positiva. Así que si has sido alumno, te animo a que la realices de nuevo, porque estoy segura que encontrarás nuevas ideas y sensaciones.
Y si no lo has hecho nunca, pues espero que lo recibas con la mente abierta. Comenzamos. Por favor, cierra los ojos y ponte en una posición cómoda. Lleva la atención hacia adentro y conecta con las sensaciones de tu respiración. Vamos a iniciar un viaje en la imaginación. Vamos a iniciar un descenso hacia tu interior y a tu vida. Va a ser un viaje familiar, seguro y lleno de descubrimientos. Estamos juntos en este viaje y compartiremos los tesoros encontrados. Imagínate que dentro de ti hay un espacio amplio y profundo. Le conoces muy bien, pero hace mucho que no estuviste allí. En un lugar de tu santuario interior hay unas escaleras que bajan hasta el fondo de tu alma. Son escaleras llenas de sabiduría, muchas veces olvidada a lo largo de los años. Los colores te traen recuerdos bonitos, te sientes muy a gusto. Inspiras el aroma familiar de tu santuario y empiezas a bajar por las escaleras. Ahora ves que en las paredes de las escaleras hay muchas fotos. Arriba las más recientes y abajo las más viejas. Inicias tu descenso por las escaleras muy poco a poco. Te paras delante de las fotos y ves las estaciones más recientes. Te muestran hitos de tu vida, momentos de todo tipo, que tienen un significado especial para ti. Sigues bajando y te encuentras con fotos de hace 5 años. ¿Ves qué viviste? ¿Qué aprendiste? ¿Con quién estuviste? Bajas y te encuentras con fotos de hace 10 años y nuevamente te paras a contemplarlas. Sigues bajando y te encuentras con fotos de hace 20 años. Obsérvalas. ¿Cómo era tu vida en ese momento? Y sigues bajando hasta que llegas a tu infancia. Esa infancia que trae a ti todo tipo de recuerdos. Cada etapa tuvo un para qué, tuvo su razón de ser. Todas cuentan una vida. Hay etapas que te gustaron, otras que no tanto, pero todas están conectadas porque tú las has vivido. Podrás ver que al fondo de tu escalera hay una puerta grande, que además te causa mucha curiosidad, porque algo dentro de ti sabe que es tu puerta y el espacio más sagrado de tu intuición. Todo lo que hay detrás de esa puerta es solo para ti. Te acercas poco a poco y abres la puerta. Dentro se abre otro espacio que te encanta y te hace sentir muy en casa. Ves un espacio que te invita a sentarte. Cuando te acercas te das cuenta que allí te espera algo o alguien. Tiene un significado muy especial para ti y tiene un mensaje poderoso y reconfortante que te ayudará a reconocer el hilo conductor que une todas tus vivencias.
Es un mensaje que te traerá una sensación de paz y aceptación. Te sientas y recibes el mensaje. Con una sensación de gratitud, das las gracias por haber vuelto a encontrar el espacio de tu intuición. Te levantas sabiendo que siempre podrás volver a ello, siempre que quieras. Te despides de tu guía o el objeto de la intuición y vuelves hacia la escalera. Al subir lentamente por ella, ves otra vez las imágenes de tu vida, pero ahora en orden inverso. Ves las fotos con ojos nuevos, recordando el mensaje que acabas de recibir. Todo está bañado en una luz nueva que te transmite la sensación de seguridad, de que tu vida sigue un camino que tiene mucho sentido. Y comprendes ese sentido de forma cada vez más intuitiva. Llegas al último peldaño de la escalera y tienes un camino delante de ti. ¿A dónde te llevará? ¿A dónde quieres dirigirte? Te dejas guiar por tu intuición y sonríes porque sabes que solo depende de ti seguir hacia donde más sentido tenga para ti en este momento de tu vida. Bueno, y antes de finalizar esta charla, bueno, y ya yéndonos, yo creo que, y espero, más relajados o más conectados, ¿no? con nuestro sentido vital, que a priori y al principio de todo este camino nos puede parecer un concepto pues francamente abstracto, ¿no? Y que muchas veces decimos, pero ¿qué es esto del sentido vital, ¿no? Espero que, bueno, que podáis haberos llevado, bueno, pues una idea un poquito quizá más clara o más ordenada de lo que es el sentido vital. Para finalizar, sí que quería realizaros algunas recomendaciones, que bueno, algunas de ellas las he estado diciendo a lo largo de toda esta charla, pero la primera que os pongo ahí es otro podcast, que es un podcast, bueno, que yo creo que dura aproximadamente, no lo recuerdo ahora bien, pero 1 hora. Os pongo ahí el enlace para que podáis clicar en él y lo podáis escuchar cuando os apetezca, cuando tengáis un hueco o un espacio, ¿no? Creo que es bastante interesante, dice cosas, bueno, muy interesantes. Hace, yo creo que también un recorrido un poco por todo lo que es este concepto de sentido vital. También, como ya os he recomendado, os pongo ahí el documental de la cura de Yalom. Yo creo que un documental, Yalom además es un autor bastante actual, que vuelve a traer a colación, ¿no? Como protagonista esta parte más existencial del ser humano, ¿no? Más espiritual, más del sentido vital, que, bueno, pues, que es muy importante en ciertos momentos y en ciertas etapas vitales. Y luego os recomiendo también, hay una película que a mí me gusta y me gustó mucho, que es la película Hacia rutas salvajes. Bueno, en esta película se ve un poco cómo el protagonista, yo creo que va reconstruyendo, ¿no? Se ve un poco cómo ha perdido ese sentido vital, no es por ninguna enfermedad o por algo, pero sí que se ve que ha perdido ese sentido vital porque se ha dado cuenta de que, bueno, de que no es feliz y va en busca, ¿no? Un poco de volver a reconstruirlo, de volverle a dar un significado, ¿no? Y finalmente, bueno, lo que os comentaba antes, os pongo ahí, que yo creo que es maravilloso, el documental de Pau Donés, de Eso que tú me das. Eso que tú me das, bueno, es un documental que está creo que en La Sexta o en A3 Media Player. Creo que para acceder a él no sé si hay que inscribirse o pagar, pero vamos, es una cantidad muy, muy pequeña, creo que es 1 euro o 2 euros, no lo sé, pero la verdad, francamente merece la pena verlo, porque yo creo que, bueno, que ejemplifica muy bien lo que supone, ¿no? Ese diagnóstico de una enfermedad crónica y cómo impacta eso en el sentido de la vida, ¿no? Y al final es un poco el objetivo y lo que hemos estado aquí hablando, debatiendo
y viendo a lo largo de toda esta charla. Bueno, pues hasta aquí la charla de hoy acerca de la enfermedad renal y el sentido vital. Espero que os haya parecido muy interesante, que hayáis aprendido, que os haya gustado, ¿no? Que os haya un poco guiado a veces, ¿no? en este concepto tan abstracto que es el sentido vital. Y nada, daros las gracias por participar, por estar ahí detrás de la pantalla, aunque no os esté viendo, por escucharme. Y bueno, espero que hayáis disfrutado, ¿no? Que era un poco de lo que se trataba, ¿no? De dar un poco ese rayito de luz, ¿no? Esa visibilización a todo este concepto, ¿no? A toda esta parte psicológica en la que impacta también la enfermedad renal crónica. Muchas gracias y hasta pronto.